El Espíritu Santo es Dios mismo. No es una tercera persona de una Trinidad supuesta. Primero, la Trinidad no existe. No dicen amén, pentecostales, pero yo lo sigo creyendo. Amén. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. Dios es Espíritu. Apunte, primera de Juan 4:24. O digo, Juan 4:24. Dios es Espíritu. Amén. Es una verdad que no admite discusión. La palabra aliento es la palabra ruach y la palabra neuma en los idiomas originales. Y ambos tipifican aliento o vida. El Espíritu Santo es el administrador de las riquezas de Dios. Es Dios mismo. Amén. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Es nuestro consolador. Amén. El Espíritu Santo es el que regenera y transforma. Hoy en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo y en la era y en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no es una cosa. No es un elemento. El Espíritu Santo no es una fuerza, aunque es poderoso. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa. Yo quiero decirle que Él es más que una fuerza activa. Él es poder y sabiduría de Dios. El Espíritu Santo no es una emoción, aunque Él nos consuela, aunque Él nos da paz, aunque tiene naturaleza sensible y tiene emociones. El Espíritu Santo no es un pensamiento, aunque trae a nuestras mentes la mente de Jesucristo. El Espíritu Santo no es un mensaje, aunque viene a revelar mensajes del cielo. El Espíritu Santo no es una paloma. Amén. El Espíritu Santo no es viento, aunque muchas veces lo tipificamos como el viento. El viento, es un elemento que simboliza el Espíritu Santo, pero Él es más que viento. Amén. El Espíritu Santo no es fuego, aunque es simbolizado con fuego. El Espíritu Santo no es agua, aunque la Biblia dice que es como agua que limpia. Muchas veces los simbolismos que aluden directamente al Espíritu Santo son maneras y formas de que nosotros pudiéramos entender su obra. Aunque no es agua, Él aplaca nuestra sed espiritual. Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, el que tiene sed, como dice la Escritura, amén, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto decía del Espíritu Santo que había de ser derramado sobre la iglesia, y que en ese momento no había sido derramado porque Jesucristo estaba manifestado en carne y era necesario que Él subiera para que Él descendiera. Subió como hijo, descendió como Espíritu Santo. Manifestaciones y modos en diferentes épocas, pero el mismo Dios verdadero. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso al Señor esta mañana. El Espíritu Santo no es fuego, aunque Él consume y purifica, y fuego que quema el pecado. Amén. Al venir sobre nosotros consume toda iniquidad, consume todo pecado. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está dado para la iglesia. Es un regalo de Dios. Es el mejor regalo de Dios. Su Espíritu. ¿Usted no se alegra cuando le dan un regalo? Bien envuelto.
Usted se alegra. Usted se emociona. ¿Qué será lo que me van a regalar? ¿Qué será lo que hay dentro del empaque? Amén. El profeta Joel, 700 años antes de Jesucristo, dijo: en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Sobre toda carne. El Espíritu Santo es quien revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que trae a nuestra vida la revelación de quién es Dios. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. A ver, ¿quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre que no administra o no recibe el Espíritu Santo? Hay cristianos carnales. Hay cristianos que viven en la dimensión de la carne. Nunca los va a ver trascender, nunca los va a ver administrar dones. ¿Por qué? Porque viven en la dimensión de la carne. Y por eso no reciben las cosas del Espíritu. Cristianos que son tocados pero no son cambiados. Cristianos que tienen experiencias esporádicas de vez en vez y de cuando en cuando. Esa clase de creyentes o cristianos de mente natural no reciben las cosas del Espíritu de Dios. Porque las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. Y quien no ha nacido de nuevo no recibe, no comprende. El psiquis del hombre, basado en su razonamiento humano, es limitado para comprender la obra del Espíritu Santo. Amén. Dice Salomón en Eclesiastés: así como tú ignoras el camino del viento, así también ignoras la obra del Espíritu de Dios. Como tú no sabes cómo nacen o crecen los huesos en el vientre de la madre del ser humano, así también ignoramos la obra de Dios. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Esta semana había algo que a mí me daba un poco de celo, y permítame abrir el corazón. Muchos hasta cristianos burlándose de la secta o la iglesia esta que estaba esperando a Jesucristo, y han sacado toda clase de situaciones burlescas. Se han burlado, han hecho memes, han dicho esto, han dicho lo otro, han dicho los medios de comunicación toda clase de barbaridades, aunque ellos estén cometiendo un error, porque la hora ni la fecha nadie la sabe. Pero eso no nos dice a nosotros que Jesucristo no viene. Yo estoy convencido que viene. Amén. Yo le estoy esperando. Yo no sé usted, pero el Espíritu de Dios que está en la iglesia es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y Él nos dejó el Espíritu como garante, como árbitro, como herencia. ¿Verdad? Porque yo cuando venga os tomaré de mí mismo. ¿A quién va a tomar Dios? A los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos que Él viene? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Diga gloria a Dios. Para comprender las cosas del Espíritu necesitamos vivir en el Espíritu. Andad, dice Efesios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu no es viendo fantasmas. Hay gente que se hace llamar espirituales, es porque andan viendo demonios. Hermano, yo veo un demonio detrás de usted. Hermano, yo veo la ruina. Y creen que eso es espiritualidad. Eso es espiritismo. Nada tiene que ver con lo otro. ¿Sabe? Te voy a dar las características del hombre espiritual. 1, es humilde. El hombre espiritual es humilde. Reconoce que necesita siempre la ayuda de Dios. Aleluya. 2, el hombre que es espiritual vive
siempre con un deseo de aprender, con un deseo de escudriñar, no se conforma con quedarse en el mismo nivel. Aleluya, no se conforma con quedarse estancado. De hecho, el agua estancada se vuelve putrefacta, se llena de organismos. Eso pasaba en el estanque de Betesda. Venía un ángel de vez en cuando a revolver las aguas, y una cantidad de leprosos y gente enferma esperaban los movimientos del ángel para sumergirse, y el primero que entraba a las aguas quedaba sano, y era una leyenda urbana, una fábula, qué sé yo. Pero Jesucristo fue al lugar del estanque y le dijo a un hombre: ¿quieres ser sano? Y este hombre dijo: pero no hay nadie que me meta. Este hombre no sabía que el que estaba delante de él tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. No había necesidad de agua estancada, solo la palabra de Dios: levántate y anda. Y se levantó y andó. Aleluya. Jesús es río, no es estanque. Por eso el movimiento en la iglesia debe ser dinámico. Amén. Me gustan los creyentes que viven el culto. Me gusta el creyente que viene avivado al culto. Voy para la iglesia, voy a cantarle a mi Dios, voy a tocar mis palmas, voy a levantarme, voy a aplaudir, voy a cantar, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Mucha gente acostumbrada a la liturgia de los muertos. Usted ve las liturgias de las iglesias tradicionales. Oh, nadie habla, nadie canta. Parece que no hubiera vida. Y hay iglesias hasta que dicen ser pentecostales, que parecen funerales. No, yo quiero decirte que aquí el diablo creía hacer un funeral, pero Dios le metió un culto vivo, un culto racional, porque mi Dios se levantó entre los muertos y está vivo. Aleluya. Yo creo que Dios está vivo. Creo que está aquí en esta mañana. Creo que puede hacer algo en tu corazón en esta hora, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu? Las cosas sobrenaturales, lo que va por encima de la naturaleza del hombre, lo que está por encima. Yo quiero que tú pienses si puedes volar. Tú me decís: pastor, yo no puedo volar. Tú sabes todas las cosas, tú conoces el pensamiento de los otros hombres. No, yo no puedo hacer eso. Tú puedes transponerte, irte de un lugar a otro. No puedes, porque el hombre es limitado. Usted se imagina si el hombre pudiera volar. Usted se imagina si el hombre fuera poderoso para hacer todas las cosas. No, somos limitados. Somos limitados, porque hay una naturaleza que nos conecta a lo natural, que nos conecta a través de los sentidos a las cosas que podemos percibir, a las cosas que ven nuestros ojos, a las cosas que pueden tocar nuestras manos, oler nuestro sentido del olfato, oír nuestro sentido del oído, o gustar lo que dice la lengua. Nos conecta a lo natural. Pero el Espíritu de Dios nos conecta a lo que no se puede ver, pero se ve. ¿Cómo? A través del Espíritu. Para hablar lo que no entendemos muchas veces. ¿No le ha pasado? Pastor, tuve este sueño. ¿Qué quiere decirme Dios? Y nadie tiene la interpretación, pero usted se arrodilla a orar y Dios te está diciendo: esto es esto, esto es esto, esto es esto. Guárdate, quita, toma esta decisión. ¿Sí o no pasa? Porque el Espíritu da testimonio a nuestra conciencia que somos hijos de Dios. Escúcheme bien este pensamiento. El diablo y el mundo podrá menospreciar lo que somos, pero al final tendrá que comprender quién es esta iglesia. Aleluya. Puede menospreciar lo que hacemos,
Pueden burlarse, porque ahora hay toda clase de burlas por lo que sucede entre los cristianos de este mundo. Pero aunque se burlen, al final de cuentas se tendrán que abrir sus ojos y darse cuenta que hay una sola iglesia verdadera y que por ella Jesucristo pagó el precio de sus pecados. Diga gloria al Señor. Cuando la iglesia vive en el Espíritu hay dones, hay repartición de dones. Yo voy a tomar unos 3 o 4 domingos para hablar de la obra del Espíritu. Y voy a hablar de los dones. Los dones son las herramientas que Dios da para que la iglesia crezca. Los dones no son para hacer famoso a la gente. Los dones no son para que usted monte un consultorio. Porque hay mucha gente que quiere el don de discernimiento de espíritu para ser el brujo del barrio. Porque todo el mundo vaya y le toque la puerta. Eso es fama y eso es pasajero y hasta diabólico. Los dones son dados para que la iglesia crezca. El discernimiento de espíritu, el don de profecía, el don de lenguas, el don de fe. Eso está dado para que la iglesia crezca. ¿Y a quiénes se lo reparte Dios? A la iglesia. A los bautizados en el nombre de Jesús. A la gente renovada, a la gente transformada, a la gente llena de su poder. Los dones, la palabra don viene del griego carisma, que quiere decir regalo. Dios es un Dios carismático que da dones a sus hijos. La Biblia dice: procurad los mejores dones. Usted puede pedirle dones a Dios, pero Él en su voluntad le otorga conforme a lo que Él quiere. Don de sanidad, don de lenguas, don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Toda esa clase de herramientas son dadas e impartidas a la iglesia. Los milagros suceden porque los milagros es una introspección de Dios en lo natural. Un milagro es cuando Dios altera lo natural. Un milagro es cuando Dios decide tomar control de alguien que está enfermo. Un milagro es cuando Dios rompe las reglas de la homeostasis y del equilibrio. Oh, aleluya. Un milagro es cuando la palabra de Dios se ejecuta en el ahora. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en su nombre, dice Marcos. A los que creen en su nombre. Amén. Echarán fuera demonios. Los demonios saben quién es Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe quién le pesa la mano espiritualmente. El diablo sabe quién ora. El diablo sabe quién escudriña la palabra. El diablo sabe quién es un hombre de Dios y quién es una mujer mundana. Eso lo sabe. El diablo no te lo vas a ganar con faldas o corbatas. El diablo sabe cuando hay un hombre de Dios ungido. Los hijos de Exeba querían tener el poder de Pablo y le decían a los demonios: te conjuro por el Dios que predica a Pablo. Y los demonios dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Y lo desnudaron públicamente. El que es de Dios se conoce. El que tiene a Dios se le ve en el rostro. El que tiene a Dios, Dios toma todas las cosas de su vida y los transforma. La operación de Dios es multidimensional en nuestras vidas. Va a nuestro psiquis. La acción del Espíritu Santo toma nuestra mente y la transforma en una mente de Cristo. Toma nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y lo transforma. Y lo hace templo y morada de Él mismo. Porque la iglesia es morada de Dios en el Espíritu. Diga gloria a Dios. Aleluya. Si usted rechaza las cosas del Espíritu, usted es un religioso. Hay muchos cristianos religiosos, dogmáticos, llenos de tantos rituales. Cuando entran a la iglesia comienzan a decir a los demás: quítate esto, quítate aquello. Parece que esto fuera una religión y hubiera un policía ahí requisando en la puerta.
Usted no puede entrar con aretes. Usted no puede entrar con pantalón. A alguien le dice: ve, quítate del medio y deja que Dios sea el que haga la obra. Porque la obra del Espíritu Santo no es de afuera hacia adentro, es al revés, de adentro hacia afuera. Si un hombre te quita las cosas, otro hombre te lo vuelve a poner. Pero si el Espíritu Santo te pone algo dentro de tu corazón, ningún hombre te lo puede quitar. La Biblia dice que el que da el crecimiento no es la prédica del pastor, no es Apolos, no es Pablo. El que da crecimiento es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por nuestros pastores. Gracias a Dios por la gente que se deja usar por Dios. Pero esto no lo sostiene la buena prédica del pastor. Esto no lo sostiene los buenos hombres que tiene la iglesia. Esto lo sostiene el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando el Señor venga se llevará a su iglesia? Aleluya. El día de Pentecostés Dios hizo la inauguración del plan llamado iglesia, del proyecto llamado iglesia. Y había gente en Jerusalén de todos los lugares de la tierra. Había gente de Asia, gente del lejano oriente, en China había gente, es posible que de Europa. Dice la Biblia: partos, medos, elamitas, del Ponto, de Panfilia y de todos los lugares de la tierra, porque venían los prosélitos a adorar a Dios en Jerusalén. Pero todos los judíos creían que la gloria de Jehová estaba en el templo. Y todos en el templo, pero cuando estaban dentro del templo, escucharon un estruendo a la vuelta del templo. Un lugar llamado aposento alto. Un lugar donde se reunieron 120 que seguían a un tal Jesús Nazareno, que les dijo: no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y esta gente fue obediente. Esta gente fue obediente y se quedaron allí y recibieron dones del Espíritu, lenguas de fuego, y comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Los que estaban ahí decían: ¿quiénes son estos? Vea cómo lo menospreciaban. El mundo te va a menospreciar. El mundo va a tratar de menoscabar lo que tú eres. ¿Quiénes son estos? Estos no son del vulgo. ¿Sí? Dicen, no son pescadores, no son galileos estos. Porque el mundo siempre va a tratar de hacer oraciones peyorativas en tu contra. Va a decir: lo que tú tienes no vale. Eso de estar metido en la iglesia el domingo, que estás llevándole los diezmos al pastor, que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro. Eso es lo que el mundo quiere sembrar en algunos cristianos. Pero lo que el Espíritu Santo dice: aleluya, estos no están ebrios como vosotros creéis. Estos son los que recibieron la promesa del Espíritu Santo que profetizó Joel. Aleluya. Vea, yo le voy a decir algo a usted. Yo espero que de aquí en adelante, le he pedido a Dios toda esta semana. Veo algunos cristianos que vienen con las manos cruzadas. Veo algunos cristianos que vienen amordazados, como que no hay libertad para adorarlo. Aprenda a tener libertad en el Espíritu. Aprenda a decir amén. Aprenda a aplaudir, a gritar con todas sus fuerzas, porque el Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Ayer hubo una explosión en el culto de jóvenes. Quedé emocionado. Hay gente que llega a nuestros templos y ellos quieren ver lo que tú crees. Todos los días ven tapabocas. Todos los días ven gente con miedo. Y no es posible que lleguen al templo y se vayan con una impresión de muerte y temor. Cuando la iglesia se apersona del poder de Dios, no hay nada que lo pueda mover. No hay diablo ni demonio que pueda contra esta iglesia, que pueda contra usted. Cuando usted adora, cuando usted se arrodilla a orar, no hay ningún demonio ni poder infernal que pueda levantarse en su contra. Gente que hace rato no habla en lenguas. Gente que no renueva.
Gente que está como estancada. ¿Qué te pasó? Si tú eras otro antes de pandemia, ¿qué te pasó? Mucha gente cuando llegó la pandemia dejaron de creer en Dios. Y van a volver a creer en Dios cuando vean la vacuna. Pero algo me alienta en el corazón en esta mañana, que hay algunos aquí que no dependen de una vacuna, que no dependen de alguna medicina que vaya a sacar la OMS. Te voy a decir de qué dependen. Dependen del Dios infinito, grande en poder, que hizo los cielos y la tierra. Son aquellos que dicen: Jehová es mi Dios, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Una vez estaba predicando en una convención en Villavicencio. Yo no sé ni cómo me llamaron. Yo era un pastor que estaba comenzando el ministerio. Creo, no sé si tenía licencia local o tarjeta de predicador. Y me llamaron para una convención. Yo pensé que era un evento en una iglesia, cuando es un coliseo. Y yo me decía: ¿pero qué hago yo aquí, Señor? Como nada más van la gente anciana de la iglesia a predicar esos eventos grandes. ¿Yo qué hago aquí? Me sentía menoscabado, menospreciado. Alguien me dijo: ¿y usted es el predicador de las noches? Tan jovencito. Y uno a veces le cree a la gente y no le cree a Dios. A veces menospreciamos los panes y los pescados que tenemos en las manos, y eso es suficiente para Dios. Aunque el mundo diga: eso es muy poquito, para Dios es mucho. Yo no sé qué tengas tú en tu corazón, pero para Dios es mucho. Yo estaba en el hotel durmiendo, 3 de la tarde, y el Espíritu Santo me dijo: levántate y ora. Te voy a ungir los labios, así me dijo el Espíritu Santo. Y yo me arrodillé a orar y terminé acostado en el suelo. Usted sabe que hay momentos en el Espíritu que, yo no sé si usted lo ha vivido, uno queda como en éxtasis. Usted habla y habla y habla y habla, pero llega un momento en que ya no habla más. Llega un momento en que hay solo gemidos. Y hay una conexión ahí de datos. Ya nada más es pensar y Dios está contigo ahí. Se me hicieron las 7. Y uy, me tengo que ir para la convención. Cuando prendí el celular, una cantidad de llamadas perdidas. La presidenta de Dorca del distrito: pastor, ¿y usted dónde estaba? Los directivos están molestos porque usted se quedó durmiendo en el hotel. El culto empezó a las 6. Usted imagínese cómo me sentí yo. ¿Dónde el supervisor? Hermano, I'm sorry. Bueno, le dije en español: perdón. Hermano, ya casi va a pasar. Tranquilo. Yo comencé a predicar un tema que lo titulé: las piedras en el altar. Hubo una explosión del Espíritu Santo. Ya me cambiaron el concepto. No, a este predicador Dios lo usa, pongámoslo en la dominical. El que no iba a predicar, entonces ahora le soltaron la dominical. Sentaron a un anciano y me pusieron a predicar a mí. Entonces, yo vi que el anciano estaba molesto. Que quede entre nosotros los que están en Facebook lo que estoy diciendo. Y yo me arrodillé a orar: Señor, ¿por qué? Y me dijo Dios: abre la boca, que yo la llenaré. Cuando antes de pasar, llega un papelito que dice: hermano, hay un hermano, un hijo de un hermano de la iglesia que es policía, tuvo un accidente anoche, está en cuidados intensivos, no ha despertado, está en coma, se dio un golpe en la cabeza. Yo leí el papelito y comencé a predicar acerca de la operación del Espíritu Santo.
Cuando estoy en la mitad del culto o en la mitad de la prédica, Dios me dijo: toma el papelito y léelo. En el nombre, en el papelito no aparecía el apellido, solo el nombre del muchacho. Y yo tomé el papelito y dije nombre y apellido. Tú estás lejos, muchacho. Estás metido allá en ese cuarto de cuidados intensivos. Nos separa la distancia. Pero Dios hoy quiere sanarte. Y envía la palabra desde el Coliseo hasta la clínica. Antes de terminar de predicar, el papá pasó gritando. Se despertó, hermanos. Se despertó. La herida en la cabeza no la tiene. Yo no sé usted en cuál Dios cree, pero yo creo en un Dios que todavía hace milagros. Y aunque haya muchos por ahí que le quieran sacar lógica a todas las cosas, y aunque haya mucha gente incrédula y temerosa, esta iglesia todavía sigue predicando en el Espíritu Santo. Esta iglesia todavía sigue diciendo: Dios se mueve sobrenaturalmente sobre su iglesia. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Aleluya. Alguien me decía en estos días: pastor, ¿y usted por qué no ha cerrado? ¿Cerrar qué? No, la iglesia. La iglesia no la cierra ni el diablo. No la clausura. Que muchos hayan cerrado el templo, cuestión de ellos. Ellos sabrán cómo Dios se mueve con ellos. Pero yo soy guardián de las cosas espirituales aquí. Y si hay algo que tenemos que hacer frente hoy, es a través del Espíritu Santo. Es a través del poder del Espíritu Santo. El día que alguien predique en este altar el miedo, no lo aceptes. No lo aceptes. Porque Dios no se mueve en el miedo. Dios no se mueve en el temor. Te voy a decir en dónde Dios se mueve. Dios se mueve en corazones que tienen fe. Dios se mueve en medio de una iglesia fervorosa. Usted no se ha dado cuenta cuánto hemos bautizado. Este año llevamos 10 y apenas acabó hoy el primer mes del año. Dios me dijo cuando me dio ese tiempo: te voy a multiplicar al 100 por 1. Yo lo creo. Yo lo creo. A Dios yo le creo. Si su lógica no le ayuda a entender eso, problema suyo. Pero Dios no se mueve en la lógica humana. Dios se mueve en la lógica sobrenatural. Dios se mueve en la dimensión de su espíritu. Dios se mueve en medio de una iglesia que se apersona de las cosas espirituales. De cristianos que no les dé miedo hablar en lenguas. De cristianos que les guste el altar. De cristianos que les guste tener intimidad con Dios. De cristianos que anhelen las cosas del Espíritu. Dios se mueve en este tiempo. Hay una urgencia del Espíritu por encontrar vasijas donde Él pueda derramarse. Aleluya. No quiero infundir una imagen de temor cuando Dios está requiriendo en la iglesia valentía. Cuando Dios está requiriendo en la iglesia que haya gente que acepte su mover. La Biblia dice que muchos resistieron al Espíritu Santo y por eso se les volvió enemigo. Si usted resiste al Espíritu Santo a través de la incredulidad, llega un momento en que Dios se le vuelve enemigo. El pueblo de Israel, dice la Biblia, contumaz y rebelde hicieron enojar a Dios en su espíritu, y por eso, dice Isaías 63, Él se volvió enemigo de ellos. La apostasía no sale del mundo, hermanos. La apostasía sale de la iglesia.
de gente que se rebeldiza, de gente que se vuelve incrédula, de gente que no acepta los principios de la Biblia. Pero usted y yo, alguien que diga amén en esta mañana, usted y yo no vamos a cambiar al Espíritu. Al contrario, aquí en esta hora hay gente que anhela bautismo del Espíritu. ¿Y por qué no podemos hablar en lenguas? ¿Por qué alguien esta mañana no puede decirle: Señor, dame un don para ministrarlo espiritualmente? Zacarías 4:6, termino con lo que empecé. No es con fuerzas, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hay muchos cristianos frágiles, están en urnas de cristal, en cartón, envueltos en ropas delicadas, en papeles acolchados, que preserve su delicada y frágil constitución. Esa clase de cristianos Dios no lo necesita hoy. Dios necesita gente que arrebate el reino con violencia. Aleluya. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús y a este crucificado y resucitado entre los muertos. Póngase en pie, por favor. Re mayor. Aleluya. Yo creo que usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que Dios puede actuar en un milagro hoy en su vida. Yo creo que Dios puede darle la unción de su Espíritu sobre su vida. Oh, hay muchos círculos donde no hay libertad. Muchos círculos cristianos donde en vez de ver cómo se rompen las cadenas, la gente sale atada. Yo quiero que hoy usted le pueda levantar sus manos, y si va a salir por esa puerta, salga libre. Salga libre. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que no renuevas tu visión? ¿Hace cuánto tiempo no puedes tener una mañana gloriosa en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo no ayunas? ¿Cuánto tiempo no gimes en el Espíritu? ¿Hace cuánto tiempo no puedes quebrantarte en la presencia de Dios? Si la oración ha pasado a un segundo plano, presta atención. Si la oración ya no es importante en tu vida, presta atención. Si el congregarte no es importante, presta atención. Si le has dado prioridad a otras cosas, presta atención, porque el flautista de Hamelin hizo sacar a los niños espirituales con sonidos flautistas. Mucha gente está viendo cómo el diablo le toca la flauta y se están yendo al mundo. Cristianos que pensábamos ser o que eran tremendas de columnas, cualquier cosita lo saca de la iglesia. Cristianos frágiles. Pero estoy contento esta mañana porque puedo dar testimonio de esta iglesia o de esta congregación, que aquí hemos estado puertas abiertas y el cielo también aquí. ¿Sí me entendió? Aquí tenemos puertas abiertas y el cielo puertas abiertas para aquí. Aquí Dios puede hacer un milagro esta mañana. Aquí Dios puede actuar en una liberación hoy. Aquí Dios puede limpiar. Aquí Dios puede sanar. Aquí está la obra del Espíritu Santo convenciendo al pecador, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Señor Jesús, aquí estamos. Quiero vivir en la dimensión de tu Espíritu.